El primer informe que se tuvo del asesinato, el informe zapatista, habla de que fueron cerca de 1000 atacantes los que sorprendieron a Emiliano Zapata y a sus compañeros. Emiliano Zapata bajó, entró al portón y fue sorprendido por ese ataque alevoso y artrero. Íbamos a ver el cuerpo para ver si fue Zapata o no. Por eso dormimos ahí. Ya llegamos, estaba la gente afuera. Nosotros buscábamos el dedo. Acá, mucho, aquí. Y en eso dice un guacho: ahora sí, cabrones, ya quedaron huérfanos, ya su padre se lo llevó la chingada, despídase de su jefe. Agarraban la mano del jefe así, y otros nomás por ver su dedo. Adiós, mi general. Dicen: ahora sí, despídanse de su padre. Sí. Adiós, mi general. Se nos acabó el orgullo. Es Zapata. ¿Verdad que es él? ¿Cómo hijos de la chingada dicen que no es ese Zapata? No es, cabrones. Como eso de las 6 de la tarde, salieron de aquí los carrancistas llevando el cadáver de Emiliano Zapata para que fuera expuesto en la ciudad de Cuautla ante la multitud que se congregó para tener noticia de Emiliano Zapata. La usurpación de las tierras, los montes y el agua comenzó aquí en Morelos desde la época de Hernán Cortés, pero en el siglo XIX, hacia finales del siglo XIX, la explotación se intensificó, producto de la introducción de maquinaria muy moderna a través del ferrocarril en los ingenios azucareros. Esto provocó un conflicto muy severo entre los pueblos del maíz y los hacendados del azúcar. La concentración de la riqueza se disparó y surgió entonces el movimiento encabezado por Emiliano Zapata en el año de 1911. Cambiando los hombres y las épocas. En México los hechos siguen siendo los mismos y la dolorosa realidad no ha variado. De un lado vemos el orgulloso hacendado que no tiene necesidad de trabajar para vivir y que sin embargo todo lo posee en abundancia. Y del otro contemplamos al humilde campesino trabajando de sol a sol, para que otro sea el aprovechado y él siga padeciendo dolores y humillaciones, hambres y miserias. Estamos en el mausoleo que mandó erigir el general Emiliano Zapata. Tiene un inicio bonito, el texto dice: aquí descansan los fieles guerrilleros de Zapata. Él deseaba terminar aquí, por eso la parte de arriba es la más grande, donde se supondría que él debería de estar allí, no en Cuautla. De hecho es algo muy curioso, pero se supone que debería de estar dentro de su voluntad. Lo que se cuenta en las historias locales es que él deseaba terminar aquí junto con sus generales más cercanos. No fue solamente un movimiento que hacía la guerra, que combatía, sino que también ejercía el gobierno. Poder hacer esta obra significa que aquí se controlaba el gobierno, ¿no? Fue una acción de gobierno. Cumplió con Zapata. Coronel Gonzalo Rodríguez. Cumplió con Zapata. Mayor Domingo Zúñiga. Cumplió con Zapata. Yo me he levantado no para enriquecerme, sino para defender y cumplir ese sacrosanto deber que tiene el pueblo mexicano honrado. Y estoy dispuesto a morir a la hora que sea. En tiempo de la Revolución, en la primer sala dicen que estaba la Guardia Zapatista. Enseguida fue donde estaba el profesor Otilio Montaño, que él es el que recibía a las personas que venían a buscar al general, que él mismo decía: cuando vengan catrines, ahí están mis licenciados, échenselos a ellos, y cuando vengan de calzón y de cotón,
échemelos a mí porque esa es mi gente, ese es mi pueblo. Estoy para atenderlos, nunca me vayan a negar para ellos. Aquí llegaban las comunicaciones, las cartas, los telegramas de todos los pueblos del territorio zapatista, los comunicados de los generales. Puede decirse que en los años del 17 y 18, Tlaltizapán funcionó como si hubiera sido la capital del estado de Morelos. Desde el año de 1912, durante el gobierno de Francisco Madero, el Ejército Federal empezó la guerra abierta en contra de la población civil. Hubo incendios de pueblos, secuestros de familias, destrucción de las siembras, de los alimentos, robo de semillas, y esto se intensificó no solo durante la dictadura de Victoriano Huerta, sino especialmente con Venustiano Carranza, el gobierno carrancista, que realizó 2 invasiones al estado de Morelos. Una empezó en marzo de 1916, fue derrotada por los propios zapatistas por medio de una contraofensiva muy grande, muy importante, y expulsaron a los soldados carrancistas. De tal manera que el Ejército Libertador quedó nuevamente con el control territorial de todo el estado de Morelos, parte del estado de México, Guerrero, Puebla. Sabían que aquí en el pueblo lo conocían todos, por eso se violentaban con el pueblo, porque querían que dijeran dónde estaba o dónde vivía, cómo era, porque no lo conocían. Entonces el pueblo empezó a sufrir esos estragos. Se metían a las casas, robaban, violaban mujeres, golpeaban niños, porque les decían, a ver, tú conoces a Zapata. Y ellos, aunque lo conocieran, lo negaban. Y de ahí empezó el maltrato para este pueblo. Para diciembre de 1918 se hizo la segunda invasión, que fue la que terminó con el asesinato de Emiliano Zapata. Pero en esa primera invasión el genocidio fue atroz. Secuestros masivos de familias que aparecen en los documentos carrancistas, ¿no? La destrucción de los ingenios azucareros, que los zapatistas trabajaban como fábricas nacionales desde principios de 1915. La destrucción de las líneas de comunicación, telégrafos y teléfonos. Zapata consideró que esa invasión atroz del carrancismo fue uno de los factores que intervino para que fuera decayendo el movimiento revolucionario del sur. Ya la mayoría había dejado las armas. Y yo no me licencié porque pues yo dije que nunca me iba a rendir, que mejor aventaba las carabinas que ese rendido. Y pues nada. Es triste de que uno agarra uno a Emiliano Zapata, se voltea uno solito. Pues mejor muerto que ser rendido. Hubo varios acontecimientos que hicieron que Zapata creyera que era verdad que Jesús Guajardo se estaba pasando a las filas revolucionarias. Por ejemplo, el 9 de abril, un día antes del asesinato, Jesús Guajardo ordenó y fusiló a 59 soldados carrancistas. Fue aquí en la hacienda de Chinameca, donde concurrió Emiliano Zapata y algunos de sus jefes para recibir supuestamente unos 12,000 cartuchos que iba a entregar Jesús Guajardo y su regimiento. Se habían publicado muchas veces noticias falsas acerca de la muerte de Emiliano Zapata, y el objetivo de publicar inmediatamente el día siguiente, el 11 de abril, las fotografías del cadáver de Zapata tuvo como finalidad mostrar que era efectivo el asesinato. Y claro, también se utilizó la idea de que con la muerte de Emiliano Zapata también moría el zapatismo, la revolución campesina. Pablo González hizo un manifiesto el 16 de abril en donde señaló que el principio del caudillismo, la individualización de una revolución que fue colectiva, que fue social, nadie
anteriormente, cuando Zapata vivió, ni sus compañeros ni sus enemigos le habían llamado caudillo. Lo utilizaron el caudillismo como una operación individualista de reducción de la imagen social del campesino para tratar de identificar la muerte del jefe revolucionario con la muerte de todo el movimiento revolucionario. Y la lucha sigue. De un lado los acaparadores de tierras, los ladrones de montes y aguas, los que todo lo monopolizan desde el ganado hasta el petróleo. Y del otro, los campesinos despojados de sus heredades, la gran multitud de los que tienen agravios o injusticias que vengar, los que han sido robados en su jornal o en sus intereses, los que fueron arrojados de sus campos y de sus chozas por la codicia del gran señor, y que quieren recobrar lo que es suyo, tener un pedazo de tierra que les permita trabajar y vivir como hombres libres, sin capataz y sin amo, sin humillaciones y sin miserias. Cuando esto se haya logrado, cuando el campesino pueda gritar soy hombre libre, no tengo amos, no dependo de nadie más que de mi trabajo, entonces diremos los revolucionarios que nuestra misión ha concluido. Entonces podrá afirmarse que todos los mexicanos tienen patria.